Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo como todos los lunes. Soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Y pues bueno, todos ustedes saben que estamos aquí en la Ciudad de México, aquí en el Distrito Federal, y pues nos acompaña un experto en historia de México, el profesor Francisco Mendoza. Para quien no lo conocen, bueno, él está también por acá con nosotros todos los lunes y es quien se encarga de narrarnos, de explicarnos muchas cosas de nuestra historia. Así es que lo vamos a saludar por acá. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, con el gusto de siempre. Buenas noches. Pues bueno, yo les debo una disculpa, les debemos una disculpa porque la semana pasada no pudimos transmitir. El profesor desafortunadamente, tuvo algunos compromisos que fueron ineludibles y pues yo aquí entra una parte de mi responsabilidad. Yo no mandé mensajes, yo tenía que enviar mensajes, pero pues no pude conectarme a internet, así es que les pedimos esa disculpa y pues bueno, ya estamos por acá nuevamente. Así es que el día de hoy vamos a tener un programa con el tema de culturas antiguas de México. Profesor, ¿así es? Así es, licenciada, es algo que ya nos habíamos comprometido a retomar el tema prehispánico, licenciada, y tenemos mucho que platicar de nuestras culturas. Muy bien, pues bueno, vamos a hacer unos comerciales, pero bueno, al final del programa. Profesor, yo le dejo el micrófono para empezar, así es que usted diga. Bueno, licenciada, para iniciar, enviar un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Por ahí está la profesora Tina, está Enrique Leos, etcétera, que nos están escuchando en este momento, el señor Miguel Cervantes, también de Querétaro, etcétera, que nos están escuchando en este momento por Urus Radio. Gracias a todos ustedes, un abrazo muy, muy fuerte. Por cierto, perdón, profesor, sí. También me comentaba Cristóbal Ortiz que, mandara un mensaje, un saludo a su hermana Patricia, que nos está escuchando también en Hidalgo. Así es que te mandamos saludar, Patricia. Bellísimo estado de Hidalgo. Claro. Bueno, como es bello todo nuestro país. Así es, profesor. Pues bueno, también saludando a Itzel Acosta y pues ya, empecemos, profesor. Bueno, licenciada, sonó un poquito egoísta, ¿no? El decir bello nuestro país. Yo creo que todos los países en general tienen cosas bellas, tienen cosas que mostrar a la humanidad. No solamente México, aunque México, tenemos una mayor riqueza, pero creo que la belleza está en todas partes, licenciada. Claro, profesor, sí, así es. Pues bien, licenciada, hablar de las culturas antiguas de México, digamos que es la primera parte, hacer un esbozo general y encontrar algunos detalles interesantes dentro de nuestras culturas que desafortunadamente pasamos por alto, licenciada. Desgraciadamente, y por eso es por lo que vamos a abordar este tema estas semanas, desgraciadamente esa parte de nuestra historia la tenemos olvidada, ya lo hemos platicado aquí, los estigmas que nos han metido en la cabeza, como el de los sacrificios humanos, etcétera, etcétera, nos han hecho como que hacer a un lado, ¿sí? Nuestro muy rico pasado, licenciada. Cuando los españoles llegan a estas tierras, cuando se da el mal llamado descubrimiento de América, y digo descubrimiento porque pues América aquí estaba, se da a conocer en Europa, uh-huh, pero no es como tal un descubrimiento. A veces nosotros, gente del siglo XXI, pensamos en las ruinas y pensamos en 10, 12 gentes que estaban ahí a lo mejor viviendo, o a lo mejor pensamos en una plaza ceremonial llena con 100 o 200 gentes, y a veces nos cuesta trabajo, licenciada, pensar que, por ejemplo, en lo que era el Valle de México, que era un gran lago, y sumando las poblaciones que estaban en las orillas, estamos hablando de alrededor de 500,000 de habitantes, licenciada.
500,000 de habitantes que vivían en todas las márgenes del lago de Texcoco y en el centro. No hay que olvidar, imagínense 500,000 cuando Hernán Cortés llega a estas tierras. Madrid es una aldea de 400 personas. ¿Sí? Ellos no están acostumbrados a ver algo tan grande, así definitivamente. En ese tiempo solamente una población en la India, ¿sí? Es más grande que México como ciudad. Entonces los españoles se quedan maravillados de ver la grandeza de nuestras ciudades. Pero fíjese, casi siempre nos vamos a la parte mexica, lo que es Tenochtitlán, de la cual ya hemos hablado en varios programas, pero nos olvidamos de otras zonas tan importantes y que conservan o que se desarrollaron grandes urbes, grandes culturas. Y bueno, a lo mejor la primera referencia que tenemos son los mayas. Y nos vamos a los mayas, pero licenciada, la zona de influencia maya es toda la península hacia el sur, todo lo que es Chiapas, ¿sí? Parte de Tabasco, Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera. Es el área de influencia maya. Es una civilización grande, con muchísimas ciudades. Es de veras impresionante. Yo tuve la oportunidad de estar hace poco en Tikal, que era uno de mis sueños, estar en esa hermosísima ciudad. Y vamos, o sea, valió la pena. Es una hermosísima ciudad maya que se encuentra en Guatemala. Pero ¿qué podemos decir de Chichén Itzá? ¿Sí? De Chichén Itzá, que está en el estado de Yucatán, la belleza, la magnificencia de la ciudad, y hablar de Uxmal y Bonampak y Palenque y Caminaljuyú, Tulum, etcétera. Estamos hablando de grandes civilizaciones. Pero luego no hablamos de otras, siempre nos vamos los mayas y aztecas, ¿sí? Y se nos olvidan las otras grandes culturas. Quizá mencionamos Teotihuacán, pero ya hemos dicho aquí que cuando Teotihuacán sucumbe por el año 900 de nuestra era, ¿sí? Y los aztecas llegan hasta el año 1300 y fracción. O sea, cuando ellos llegan a Teotihuacán ya es una ruina, ¿sí? Y de hecho, las primeras, por así decirlo, o los primeros saqueos arqueológicos los hacen los mismos aztecas. Y ellos desmontan varias piedras labradas de los templos teotihuacanos y se los traen a México, Tenochtitlán. Es más, la leyenda de los soles, que narramos la vez anterior que transmitimos, licenciada, hace 14 días, dice que los hombres fueron hechos en Teotihuacán. Quiere decir que cuando los aztecas llegaron aquí se quedaron impresionados de la belleza de Teotihuacán, o Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, y ellos bautizan a la ciudad. Ellos le ponen el nombre de Teotihuacán. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de esto, licenciada, pero de pronto se nos olvidan otras culturas. ¿Y qué pretendemos con todo esto? Licenciada, el hecho de conocer más nuestra historia antigua, pero también, sobre todo, darnos cuenta de la herencia tan grande que tenemos, de que cómo es posible que el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos diga, tenemos 40,000 zonas arqueológicas en el país. Sí, no 40,000 exploradas, ¿no? Y no están exploradas. 40,000 zonas. Sí. Entonces, si nos imaginamos, solamente, imagínense, si tenemos 40,000 zonas arqueológicas, vamos a jugar un poquito con los números, que no es cierto, pero bueno, suponiendo que en cada una de estas zonas arqueológicas, ¿sí?, hubieran vivido 10 personas, pues ya serían 400,000. Si hubieran vivido 100 personas, ¿sí?, estaríamos hablando de 4 millones de gentes. Sabemos que unas son ciudades más antiguas que otras, pero entonces, fíjese, solamente de pensar en que había 100 personas, licenciada, que sabemos, por eso le daba yo el dato, de que aquí solamente en el Valle de México, en el lago, había 500,000. Entonces, licenciada, se desbordaba vida. Había aldea tras aldea, ¿sí?, ciudad tras ciudad, a la llegada de los españoles. Y se nos olvidan muchas ciudades que ahí están, y que luego solamente nos acordamos de ellas el 21 de marzo, que nos vestimos de blanco. Bueno, nosotros no, pero la gente se viste de blanco y va a tomar energía a esas ciudades, licenciada. Pero bueno, abordemos más directamente. Una cultura sumamente importante para México, licenciada, la cultura olmeca. Y que fíjese, desafortunadamente es tan poco estudiada la cultura olmeca porque no dejó de escritura.
Pero usted recordará esas enormes cabezas, que todavía no se sabe cuál era el objetivo de hacer esas enormes cabezas, las cabezas olmecas, y que se han encontrado más de 40 de esas cabezas en diferentes tamaños, pero todas son monumentales. Esas cabezas que tienen una especie como de casco, si usted las revisa, parece de esos cascos antiguos de fútbol americano. Y tienen rasgos negroides, ¿no? Exactamente, ese es otro de los grandes misterios, esos rasgos negroides que tienen las imágenes de las cabezas olmecas que pueden ustedes ver por internet, pero que realmente, si ustedes se fijan en la boca, la ondulación de la boca, ¿sí?, la forma de los labios, realmente no es una imagen con ascendencia negra, sino es la imagen de un jaguar. Eran los hombres jaguares. Y se le considera la cultura olmeca como la cultura madre. La cultura que bueno, tiene su florecimiento en el estado de Tabasco, el bellísimo estado de Tabasco. Ahora cada vez que hable de un estado voy a decir bellísimo, licenciada, porque todos son bellos. El bellísimo estado de Tabasco, pero que hace poco, y esto es lo que luego sentimos un poquito de mal, cuando se hacen importantes descubrimientos arqueológicos en México y pasan desapercibidos, se da la noticia, y perdón, las personas que nos están escuchando, perdón, pero estamos más enterados de si metió gol el Chicharito o no metió gol con el equipo en el que esté, y no nos damos cuenta a veces de la trascendencia, licenciada. Tiene unos años que se encontró al sur del estado de Guerrero, ya colindante con el estado de Oaxaca, licenciada, un entierro olmeca. Se han encontrado varios entierros olmecas, pero esto tiene la peculiaridad de que por primera vez se encontraron piezas de madera labrada. La madera es un material perecedero por completo. Y la cultura olmeca es la cultura madre. Y se cree que se asienta en el estado de Tabasco aproximadamente entre el año 300 y 500 antes de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de una pieza de madera de más de 2000 años. Y ahí está. Y la podemos ver en una vitrina de museo y no la tomamos en cuenta. El hecho de que haya permanecido una pieza de madera en un lugar húmedo, porque estaba a orilla de un río, en un lugar húmedo, y que no se haya echado a perder. Como también vamos a la zona maya y nos encontramos con estas preciosas columnas que van a celebrar acontecimientos importantes, las llamadas estelas, las estelas mayas. Sí. Que por ahí hay una anécdota, licenciada. Una ocasión, el Museo de Historia, o uno de los museos de historia, creo que el Smithsonian, que está en Texas, en Estados Unidos, organiza una exposición de estelas mayas. Y esta anécdota la platica el profesor Matos Moctezuma. Dice que llevaron varias estelas mayas, las llevan allá a Texas y arman la gran exposición, pero usted sabe, hay una ceremonia de inauguración que no es al público, ¿sí? Hacen la ceremonia de inauguración, se van las autoridades y se quedan en un brindis. Entonces dice que el director del Museo Smithsonian, pues sí, se le subió el alcohol y andaba borrachito. Entonces se acerca al profesor Matos, ¿sí? Le hace la plática y en una de esas le dice, ¿sabes qué? Te agradezco mucho que México nos haya prestado estas estelas mayas, ¿sí?, para exponerlas aquí en el museo. Dice, ¿pero qué crees? ¿Quieres ver una verdadera colección de estelas mayas? Y el profesor Matos se quedó así como que, ¿de qué me habla este hombre? Dice, sí. Dice, acompáñame. Y lo baja a los sótanos del museo. Y comenta el profesor Matos que se quedó impresionado de la cantidad de estelas mayas y la belleza de las estelas mayas. Que nosotros habíamos mandado a esa exposición hermosas estelas mexicanas y que ninguna de ellas le llegaba a las estelas mayas que están ahí en las bodegas, ¿sí?, del Museo Smithsoniano en Texas. ¿Y qué estaban haciendo allá? Saqueo, sí, y los museos les gusta mucho coleccionar y tienen piezas valiosísimas mexicanas, valiosísimas. Licenciada, pero bueno, vámonos con otro detalle interesante. Cuicuilco, que se encuentra al sur del Distrito Federal, que Cuicuilco quedó tapado por la lava de la explosión del volcán Xitle, ¿sí?, hace miles de años, y sepultó a una cultura.
a los cuicuilcas. No sabemos cómo se llamaban, todo quedó bajo lava y nada más quedó una pirámide circular. Ahí se encuentra actualmente, en ese predio está la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿sí? Licenciada, haciendo unas excavaciones, los estudiantes como práctica, porque son estudiantes de arqueología, y hace algunos años encuentran una estela. Es que están llegando los mensajes de las personas que nos están escuchando y que también hacen preguntas y comentarios, pero luego lo ponemos en silencio, pero ahorita sí se nos olvidó. Pero bueno, se encuentran una estela en la zona de Cuicuilco. Nada más que la estela estaba preparada apenas para ser grabada, cuando llegó la erupción del Xitle y lo tapó todo. Pero fíjese, estamos hablando de aproximadamente el año 300 a 500 antes de Cristo. Y ahí está, uno ve una columna de piedra, va uno, porque esa no la movieron, se quedó ahí, va uno a Cuicuilco y uno ve ahí una columna de piedra, ¿y eso qué? Y no le damos el valor histórico que tiene, no se lo estamos dando. Es así, licenciada, como encontramos varias cosas en nuestras culturas que no estamos valorando adecuadamente, ¿sí? Vámonos, por ejemplo, licenciada, a la zona huasteca. La zona huasteca, la cultura huasteca, que realmente, bueno, es una zona grande, la cultura huasteca, pero que nosotros los conocemos como totonacas, ¿sí? Y que pensamos que el único lugar que ellos habitaron fue el Tajín. Esa hermosísima pirámide, la pirámide de los nichos, que curiosamente, luego vinieron los extraterrestres, como siempre, ¿verdad?, a enseñarnos, tiene 365 nichos. Exactamente el número de días del año, que conocían perfectamente los totonacas el calendario, o sea, el ciclo, solar, lo conocían perfectamente. Y se cree que en cada uno de los nichos había alguna deidad, y que estas deidades fueron robadas, fueron saqueadas, ¿sí? Y ya nada más se conservan los nichos, y de ahí viene la tradición, licenciada, de los voladores de Papantla. Papantla está muy cerquitita, a un ladito. Que por cierto, es que fíjese cómo se va ligando un comentario con otro. Licenciada, la zona de Papantla es la zona donde México le da al mundo uno de los principales sabores que hay en la humanidad, la vainilla. Y siéntanse orgullosos, vamos a sentirnos orgullosos. Porque si vamos a Europa, porque si vamos a Asia, porque si vamos a África y pedimos un helado de vainilla, estamos pidiendo un helado con el sabor de una planta mexicana, que ya se han llevado la vainilla y ya la siembran en otros lugares, sobre todo en la India y en Japón, y en China están sembrando vainilla. Pero la vainilla es de nosotros, es nuestra, nosotros se la dimos al mundo. Y está en la zona de Papantla. Pero bueno, hemos visto la pirámide del Tajín, etcétera. Pero cuando vamos al Filobobos, licenciada, hasta la fecha, nuestros arqueólogos, ¿sí?, han excavado solamente en 6 ciudades a orillas del río Filobobos. Y las excavaciones, lastimosamente, van en un 3-5% después de 6 o 7 años. Esa es la lentitud. Estas generaciones no van a poder, ¿sí?, no porque yo le desee la muerte a nadie, claro que no, pero al paso que vamos, ¿sí?, si solamente han rescatado el 3% en 6 años, pues en 60 años habrán rescatado el 30%. Claro. Uh-huh. Entonces nunca vamos a ver la magnificencia. Yo no creo vivir 100 años más, o sea, la verdad no los creo vivir. Ganas no me faltan, pero no los creo vivir. No vamos a poder verlo. Es de veras triste el abandono de nuestra historia, licenciada. Estamos dando estos datos, igual insisto, para que valoremos todo esto, para que visitemos nuestras zonas arqueológicas, para que nos enteremos, licenciada. Hablar de un tema, por ejemplo, del famoso llevado y traído penacho de Moctezuma, que de pronto uno dice, queremos el penacho en México, pero el Museo Etnográfico de Viena nos dice, es que no se puede mover, son plumas, se va a deshacer, si lo mandamos a México no va a resistir el viaje, va a llegar hecho pedazos el penacho. Y uno, ¿qué dice, licenciada? ¿Saben qué? Quédenselo entonces, sí. Pero que se conserve. Pocos mexicanos tendrán la oportunidad de ir hasta Austria a ver el famoso penacho de Moctezuma. Pero mejor que se quede allá y no que se vaya a dañar, licenciado.
Sí, tan pero, hermoso que es. sí. Pero bueno, Ajá. hablemos de otra cultura, los tlaxcaltecas. Como eran enemigos de los aztecas y los tlaxcaltecas apoyaron a los españoles, ¿sí? De pronto pensamos nosotros en hacer a un lado a los tlaxcaltecas, Les decimos traidores, etcétera. etcétera, etcétera. Pero Tlaxcala, licenciada, ellos sobrevivieron, ellos eran una pequeña mancha dentro de todo el territorio que abarcaban los aztecas. Y no fueron sometidos, y eran pleitos de generaciones enteras y realmente no fueron sometidos los tlaxcaltecas. ¿Dónde están las ruinas de Tlaxcala? Conocemos Cacaxtla, pero Cacaxtla es más antiguo al Tlaxcala, ¿sí? Al Tlaxcala del mestizaje. Yo tuve la oportunidad de estar por allá en Tlaxcala, en la iglesia principal. Es una iglesia, hay que subir mucho, está como en un cerrito, y hay que subir muchas escaleras, licenciada. Usted ha tenido la oportunidad, he tenido el placer de que usted me acompañe en varias visitas, pero en eso usted no me pudo acompañar. Hay un enorme mural dentro de esa iglesia y está la pila bautismal, donde los señores principales de Tlaxcala, fueron bautizados. Y ahí está el dibujo, una enorme pintura donde está el dibujo, donde los principales fueron bautizados por Cortés. Pero si tenemos la oportunidad de ir a Tlaxcala, vayan a Cacaxtla. ¿Qué pasó en Cacaxtla? Pues simplemente que una persona, un campesino, estaba arando la tierra y de pronto, ¿sí? Encuentra una piedra que le estaba estorbando su arado. Mueve la piedra, pero al mover la piedra se hace un agujero. Entonces él se asoma por ese agujero y se vence el techo. Y resulta que cae entre vestigios arqueológicos. El señor se espanta, sale de ahí corriendo, llaman a la policía, etcétera, etcétera. Entran ya investigadores y ven la belleza de los murales de Cacaxtla. Ojalá igual tengan la oportunidad. A Cacaxtla usted sí me pudo acompañar, ¿se acuerda, licenciado? Claro que sí, profesor. En Cacaxtla es impresionante, es una zona arqueológica pequeña, pero la belleza de Cacaxtla, la belleza de los murales, que ahí nos quita otro mito. Porque pensamos, licenciada, que todas las ciudades actuales, las ciudades prehispánicas, eran así, nada más de piedra. Y se nos olvida algo tan importante como era el estuco, licenciada. El estuco que hasta el día de hoy nuestros arqueólogos todavía no saben descifrar la fórmula exacta del estuco. Sabemos que se hace con la mezcla de algunos minerales con plantas. Y con esto eran forradas todas las pirámides, las casas de los principales, etcétera, se forraban. Era como si pusiéramos yeso, como si enyesáramos. Pero era un material que se llama estuco. Estaban estucadas las pirámides. Y sobre esto, igual sobre el yeso, pues es como una hoja en blanco. Ellos empezaban a dibujar y a decorar. Yo he visto algunos trabajos, licenciada, donde muestran cómo pudo haber sido el colorido de nuestras ciudades. Es como cuando pensamos de los griegos y siempre ubicamos a los griegos envueltos en una sábana blanca, porque así vemos las estatuas, pero realmente las estatuas estaban iluminadas. Sí. Sí, nada más que con el paso de los años se les ha caído la pintura y quedó el mármol blanco. Bueno, así están nuestras piedras. Ahí se ven nada más como piedras, pero realmente todo estaba protegido con estuco y todo estaba dibujado. Nuestras ciudades eran hermosísimas, llenas de colorido, llenas de figuras, llenas de imágenes, ¿sí? Llenas de simbolismo. Eran hermosas nuestras ciudades. Aparte, licenciada, el sistema que tenemos, si vamos a Teotihuacán, vamos a encontrar un sistema de drenaje, un sistema de captación de agua, ¿sí? Pluvial, o sea, agua de lluvia, y después drenaje en la misma ciudad. ¿Qué podemos decir de Tenochtitlan? No estaba prohibido tirar basura, o como aquí lo hemos platicado, que ponían enormes braseros en las esquinas para iluminar la ciudad de noche. Yo quiero pensar un poquito qué imagen tendría Cortés, ellos de venir de aldeas y de pronto llegar a estas ciudades llenas de luz en las noches, ¿sí? Todas pintadas, todas llenas de colores, ordenadas las ciudades, limpias las ciudades, licenciada, porque era un delito tirar basura, ¿sí? Entonces imagínense la belleza de todo eso. ¿Cuánta vida había en toda esta zona, licenciada? Tenemos que hablar de otra gran cultura que tenemos olvidada, sumamente olvidada, la cultura purépecha, y que ya hicimos un programa en especial de los purépechas, que es un misterio la cultura purépecha,
lo comentábamos en ese programa, puesto que ni siquiera sabemos cuál es su origen, de dónde llegaron los purépechas, más sin embargo hay ciertos vocablos purépechas, ¿sí? Ciertos vocablos que son muy similares a vocablos de la zona inca. Del quechua, ¿no? Exactamente, del quechua. Hay palabras del quechua que son similares a las palabras tarascas. ¿Qué nos da a entender? Que muchas migraciones vinieron del norte hacia el sur, pero hubo otras migraciones que vinieron del sur hacia el norte. ¿Sí? Entonces, licenciada, los tarascos, ese se piensa que es su origen, que ellos vinieron costeando, por así decirlo, por toda la costa del Pacífico, del continente, hasta que se asentaron en esa zona de lagos. Y que bueno, fue una gran cultura que tuvo su influencia en Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, sí, e inclusive hasta Sinaloa. Y no hay que olvidar que 2 veces, licenciada, 2 veces lucharon contra los poderosísimos mexicas. Y las 2 veces fueron derrotados los mexicas. Tan es así que cuando manda emisarios Cuauhtémoc con la llegada de Cortés y les dice, oigan, vengan a ayudarnos, llegaron estos extranjeros, hay que unirnos todos. Los purépechas dicen, no, que se me hace que es una trampa, porque nosotros les pusimos unas trampas a ellos y cayeron, quieren que caigamos en una trampa. A ver, vamos a mandar unos emisarios. Mandan emisarios y cuando llegan ya estaba destruida la Ciudad de México, Tenochtitlán. Entonces dicen, ¿cómo nos vamos a enfrentar contra estas gentes? ¿Sí? Contra esos extranjeros. Si vean cómo destrozaron Tenochtitlán. Llegan y los purépechas se esconden, se van a la sierra. Y actualmente son los pueblos que viven en la meseta tarasca. Y que hemos tenido oportunidad de cruzar por esos lugares, de estar en esos lugares donde la gente todavía vive, ¿sí? O bueno, trae su ropa a la antigua usanza, las llamadas guares. Y que son lugares hermosos, preciosos de veras, toda la zona de la meseta tarasca, pero se fueron allá a las montañas para evitar que Nuño de Guzmán, que fue el más sanguinario de los conquistadores, pues acabara haciendo los pedazos, aunque a Catzonzi sí lo torturó y lo mató, etcétera, etcétera. Pero es otra grandísima cultura que tenemos olvidada. Otra gran cultura, licenciada, que también tenemos olvidada, la cultura de Mezcala. Y que mucha gente va a decir, ¿qué es eso? Mezcala es un río que está en el estado de Guerrero. La cultura de Mezcala ha dejado impresionados por el trabajo en piedra, los trabajos más finos en piedra, porque hemos visto muchos trabajos en piedra, pero la piedra queda, ¿cómo le diré? Como un poco porosa, como un poco, o sea, no deja de ser piedra. Pero los trabajos, ¿sí?, de la región de Mezcala, la piedra es completamente lisa. ¿Ha visto usted, licenciada, esas piedras de escalones que tienen añísimos y que ya quedan hasta brillosas, quedan lisas sí, de tanto que los han pisado? Así son las figuras en Mezcala. Tienen esa característica, pues. Y es la parte la parte norte del estado de Guerrero. Y así podemos seguir, licenciada, hablando de grandes culturas. Que, insisto, ¿a dónde queremos llegar? A que sepamos, entendamos que no solamente son mayas y mexicas, que no solamente son los criminales y asesinos mexicas que sacrificaban gente, los criminales y asesinos mayas que sacrificaban gente. No, licenciada, no es así. Y no lo digo porque usted diga lo contrario, sino nada más para confirmarlo. Licenciada, las culturas que nosotros teníamos en estas tierras, culturas completamente desarrolladas, donde teníamos escuelas, donde teníamos escuelas tan importantes que eran como universidades. Es cierto, y hace poco hicimos una excursión con algunos queridos amigos a la zona arqueológica de Tula y comentábamos, no piense que todo el mundo estaba sentado en flor de loto y levitando. No, existía un libro, sobre todo en el centro del país, ¿sí?, donde nos leían nuestro destino. Y decían, tú vas a ser guerrero, tú vas a ser agricultor, tú vas a ser posteca, tú vas a ser, etcétera. Y se guiaban por ese libro, ¿sí?, por el Tonalamatl. Entonces, licenciada, había gente dedicada a cada una de las artes, había gente dedicada a la guerra, había gente dedicada al comercio, había gente dedicada al sacerdocio, etcétera. Eran diferentes escuelas.
y las teníamos en diferentes lados. Por ejemplo, uno de los grandes misterios, y qué pena a mí me da, licenciada, usted también tuve el placer de que me acompañara, una hermosísima ciudad que es una duda enorme de la arqueología mexicana, y que ojalá las personas que nos estén escuchando puedan visitar en el estado de Morelos, Xochicalco, la ciudad de las flores, pero que le fue puesto ese nombre, realmente no sabemos cómo se llamaba Xochicalco, le fue puesto así por tantas imágenes de flores labradas. Pero, licenciada, cuando uno va a Xochicalco, ¿sí?, uno encuentra algunos montículos piramidales donde uno encuentra imágenes mayas, imágenes mexicas, imágenes toltecas, imágenes totonacas, ¿sí? Y uno dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Esta pirámide, por fin, ¿quién la hizo? Si vemos de una cultura, vemos de otra, y de otra, y de otra, y de otra. Y lo que nuestros arqueólogos han dicho, fíjense usted qué emocionante a mí se me hace esto, que en Xochicalco, alguna ocasión, se reunieron todos los, por así decirlo, los astrónomos de las diferentes culturas, porque la pirámide principal de Xochicalco refleja, y ojalá la puedan ver por internet, refleja una serpiente que tiene realmente la forma más de la serpiente Kukulcán que de la serpiente Quetzalcóatl. Aunque sabemos que era la misma advocación, pero la hacían como un poco distinta, y esta parece un Kukulcán. Y vemos a varios sacerdotes sentados en semicírculo, ¿sí?, y señalando a las estrellas. Esto es que se cree que hubo una reunión en Xochicalco, ¿sí?, que se llamaron entre las diferentes culturas para reunirse ahí y quizá, licenciada, poder cuadrar el calendario que todos llevaban. Es como ahorita, nosotros estamos en el año 2015 de la era cristiana, pero en Israel están en el año 6000 y tantos, y los chinos también tienen su propio calendario, y así varias culturas tienen sus calendarios. Pues se piensa que ahí en Xochicalco se reunieron, ¿sí?, los astrónomos de diferentes culturas para poder, orientar el calendario, para que fuera el mismo calendario para todos. Licenciada, no había vehículos para transportarse, ni siquiera animales, pues había que hacerlo caminando. Y si de pronto vemos en el estado de Morelos el Kukulcán, pues sí, tengo la seguridad de que no fue la gente de Xochicalco quien lo hizo, sino seguramente vinieron mayas a hacerlo. Y si de pronto vemos figuras danzantes ahí, similares a las del Tajín, o vemos imágenes de guerreros toltecas, uno dice, caray, ¿qué pasó aquí? Yo quiero pensar en lo que ahora hacemos, que de pronto se hace un congreso donde se reúnen científicos de todo el mundo para hablar de tal o cual tema y o llegar a una decisión. Pues eso se hacía en México. Xochicalco es la prueba. Qué lástima que vamos por la carretera y vemos el letrero Xochicalco, y si vamos para Xochicalco hay 3 gentes. La ciudad es bellísima, las pirámides que conmemoran este hecho tan importante, porque están las fechas ahí, licenciada, y parece ser que también están celebrando una alineación, ¿sí?, de varios planetas. Se da una alineación ahí, y es ahí donde se reúnen. ¿Pero qué cree? La gente que cree en los ovnis y cosas raras dice que esos sacerdotes que están ahí grabados y que están señalándose el cielo, están diciéndole a los extraterrestres, vengan, o le están enseñando a los otros, miren, ahí van los platillos voladores. O de allá vinieron. O de allá vinieron, de las estrellas. Cuando realmente lo que están haciendo es estudiar las estrellas. Licenciada, hablemos de medicina. Hablemos de medicina, licenciada. La medicina tradicional, ¿sí?, lo que es la herbolaria, desafortunadamente está tan poco estudiada, pero tan poco estudiada, que bueno, alguien alguna vez me dijo, perdón que lo diga y más si me está escuchando, me dijo una tontería, cuando dice, pues si fuera tan buena la medicina azteca, sí, la medicina prehispánica, ¿por qué se enfermaron luego cuando llegaron los españoles? Ah, caray, pues sí, si teníamos tan buena medicina, pero no tenemos medicina para las enfermedades que ellos nos trajeron. Claro. Pero sobre todo por una cosa, licenciada, porque hasta las enfermedades que teníamos en México, yo sé que esto es contradictorio lo que voy a decir, pero eran enfermedades sanas, eran enfermedades que se daba gente limpia,
¿Cuáles son las enfermedades que nos llegan y que aquí no conocíamos? La sífilis, licenciada, la gonorrea, ese tipo de enfermedades nos traen. ¿Y que se da por qué? Por la falta de higiene, por la falta de aseo, por las relaciones sexuales o sea, de manera Sí, se entiende. Gorda, etcétera. Por eso, ellos son las enfermedades que nos traen. Entonces sí tenía razón esta persona, ¿no? Cuando dice, no tenía razón esta persona cuando dice, ay, no, que tan buena la medicina, hasta que no pudieron contar sus enfermedades. Pues sí, pero hasta nuestras enfermedades eran limpias, eran sanas. Sí. No por esa podredumbre en la que vivían los conquistadores. Y hablo no solo de los conquistadores aztecas, hablo de los conquistadores ingleses, que los conquistadores ingleses llegaron a cortar cabezas. Por favor, si nos están escuchando así varias personas, quiero recordarles que ese es otro gran mito, de que los indios cortaban el cuero cabelludo. Ay, me van a cortar el cuero cabelludo los indios. Es otra de las grandes mentiras de la historia. Porque el cuero cabelludo se le cortaba a los indios. El gobierno norteamericano pagaba, ¿sí?, por cada cabellera de indio, porque había que exterminarlos. Entonces, ¿qué nos muestran en las películas? Cuando cae alguno de la caballería de los Estados Unidos, de pronto saltan 2 o 3 indios y le agarran los cabellos y se ve donde levantan el hacha y ya no se ve el impacto, pero nos da a entender que le cortaron la cabellera, cuando era al contrario, a los indios se les cortaba la cabellera. ¿Cómo es de mitos en la historia y cómo nos daban cambiando? Licenciado, vámonos al norte del país. En el norte del país, híjole, se nos está yendo el tiempo. Es que hablar de varias ciudades y mencionar algunas características. Vámonos a La Quemada. Vámonos a Durango. Licenciada, ahí sí tuve la oportunidad de que usted me acompañara cuando estuvimos en La Quemada, en Durango. Es una ciudad enorme. Cuando estuvimos ahí con la licenciada, solamente había 2 personas en toda la zona arqueológica. 2 personas. Estuvimos en alguna ocasión, la licenciada me hizo favor de hacernos una invitación. Estuvimos en Michoacán, en la tierra de su familia, y estuvimos en Iguatzío, en la zona arqueológica de Iguatzío. Enorme la zona arqueológica, y solamente estábamos, nosotros de su familia, de la licenciada, y la zona arqueológica vacía por completo. Qué triste, licenciada, qué triste, porque de pronto vemos otro tipo de espectáculos. No puede haber un partido de fútbol porque todo el mundo está ahí metido, e insisto, yo no tengo nada particularmente contra el fútbol, me gusta, y de vez en cuando me pongo a ver partidos de fútbol y también me emociono, pero yo prefiero mi cultura. Perdón si alguien molesto con este comentario, ¿no? Pero prefiero más visitar una zona arqueológica de esas que nadie visita, que están ahí abandonadas. Alguna ocasión usted se acordará que estuvimos en la zona de Coixtlahuaca. Claro, también. Totalmente abandonada la zona arqueológica. Que daba miedo pisar, porque íbamos pisando sobre los tepalcates, los llamados tepalcates, que eran puros restos arqueológicos. Y la zona arqueológica abandonada. Sí, que son en Oaxaca, zona mixteca. Entonces, licenciada, es de veras una labor titánica hablar de las grandes culturas. Todos nuestros estados, Nayarit, Jalisco con los llamados tecos, Nayarit y Jalisco y Michoacán con los purépechas, Mezcala en Guerrero, en Chiapas no se diga la riqueza de la zona maya, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, todo lo que era la zona maya. Licenciada, nos vamos hacia Veracruz y encontramos los totonacas, encontramos los olmecas, ¿sí? Más hacia adentro vamos a encontrar los toltecas, teotihuacanos, mexicas, y todavía nos falta por mencionar, ya mencionamos Tlaxcala, y nos falta por mencionar cholultecas, xochimilcas, zempoaltecas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entendemos la magnitud de lo que fue nuestro México y lo que aquí hemos dicho. Hay un país en Centroamérica que se llama Nicaragua y que su nombre es náhuatl, y el nombre real es Nicanahuac, que significa aquí termina la náhuac. Esto es, la zona de influencia azteca llegaba hasta Nicaragua, de ese tamaño.
Y se cruzaron aztecas y mayas, no se hicieron nada, se respetaron, ¿sí? Ese era el tamaño de nuestras culturas. Entonces, la invitación, y vaya que se nos fue el tiempo, porque vamos a ir hablando ya más enfáticamente. Ahorita quisimos hacer como un resumen a manera de introducción, porque vamos a ir hablando más enfáticamente de cada una de estas culturas, mencionar algunas de sus zonas arqueológicas principales y lo que más vale la pena ver de cada una de estas zonas arqueológicas. Y nos vamos a maravillar, licenciada. Vamos a volver a hablar de los famosos pisos de mica de Teotihuacán, ¿sí?, que están hechos de petróleo procesado. Pero vamos a hablar de otro hecho en particular, por ejemplo, Teotihuacán, ahora que están haciendo las excavaciones debajo de la pirámide de Quetzalcóatl, licenciada, sí, que encontraron mercurio. Y esto lo pueden ver por internet, no nos lo estamos inventando, ni nos lo estamos sacando de la manga. Encontraron mercurio. O sea, recolectaban mercurio los antiguos teotihuacanos. Tan es así que las excavaciones arqueológicas se tuvieron que detener porque el mercurio aspirado es altamente venenoso. Y ahorita se están haciendo las excavaciones, de por sí van lentas, todavía más lentas porque están teniendo que utilizar los arqueólogos trajes, ¿sí?, especiales, para evitar la contaminación por mercurio. Licenciada, que el mercurio se utilizaba para la minería y que en la Nueva España la gente que entraba a trabajar a las minas vivía entre 6 y 9 años nada más de trabajo, porque se le contaminaban los pulmones de mercurio. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo es posible que hace 1500 años trabajaban el mercurio, trabajaban el petróleo? Entonces nos vamos maravillando de una tras otra, licenciada. Entonces la próxima semana, licenciada, vamos a hablar de la costa del Atlántico. La vamos a recorrer, licenciada. Vamos a recorrer la costa del Atlántico, como que quisiera yo imaginarme que vamos en carretera y nos vamos a ir ciudad tras ciudad y mencionarlo como un pequeño detalle. Hay un panteón, licenciada, ¿sí?, al norte de Zempoala, donde haga de cuenta que es como un panteón de pueblo que tiene sus monumentos, pero aquí los monumentos son pirámides pequeñitas y que parece una ciudad para enanitos, y es una ciudad prehispánica, y que muchos dicen que esa es la ciudad donde viven los seres estos, los chaneques, que son personitas chiquitas, pero realmente es un panteón. Vamos a hablar de esta ciudad la próxima semana. Le digo, vamos a recorrer el Atlántico, licenciada. La invito en ese viaje. Ay, muchas gracias, profesor, interesante, pues aquí estaremos. Y pues bueno, rapidísimo comento, está en el chat Antonio Chávez, dice: hola, buenas noches a todos, licenciada y profesor, teniendo un fin de semana largo y aprovechando para escuchar la rica historia de México en voz del profesor Francisco. Saludos, ya lo extrañábamos. Sí, ya tenía tiempo, pero miren, nos está presumiendo que se fue a España, a Santiago de Compostela, muy bien. Si hizo la ruta de Santiago, pues que nos platique. Sí, estaría muy porque bueno. Es hermoso, toda esa zona es hermosa. Muy bien, y también queremos mandar un mensaje a Enrique Suárez, que el día de hoy cumple años, así es que felicidades. Un abrazo muy fuerte. Y también queremos invitarlos a un torneo selectivo de ajedrez que va a ser el próximo 24 y 25 de octubre en la delegación Iztacalco, en el edificio B, así es que por allá los esperamos. Igual va a ser, creo que a las 9:30 de la mañana, así es que por allá los esperamos. Y si tienen la oportunidad de ir, de viajar en metro, también en algunas estaciones del metro se están dando clases gratuitas, sobre todo en el metro Polanco, y también se están haciendo unos torneos de ajedrez, así es que por allá los esperamos. Y bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de comerciales, profesor, para para difundir un poquito más el ajedrez. Cuídense mucho y muchas gracias también, profesor, por toda la información que nos dio. Hasta luego, y por acá nos esperamos, por acá los esperamos el próximo lunes. Cuídense, hasta luego.